Nosotros tenemos que entrar a revisar todas las actuaciones de este gobierno que han sido nefastas. La gente está esperando un gobierno que responda a sus necesidades. La unión es a través de las soluciones a los problemas del país. No vamos a ser constituyente, bajo ninguna circunstancia. En su última entrevista del canal Caracol, antes de las elecciones definitivas de segunda vuelta, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo responden las preguntas que marcarán el rumbo de su gobierno. Nosotros seremos, como lo dice la Constitución, símbolo de la unidad nacional. Así es. Y lo ejerceremos. Pero lo segundo es con la solución a esos problemas que sufre la gente. Es que cuando uno ve que hay millones de colombianos que no tienen acceso a un medicamento, pues ahí hay un problema, dándole solución a ese problema. Dándole solución a los problemas de educación, a los problemas de vivienda, de la pobreza, del hambre, de la falta de acceso a servicios públicos. Eso es lo que la gente está esperando. La gente está esperando un gobierno que responda a sus necesidades. La unión es a través de las soluciones a los problemas del país. De acuerdo, y mira la paradoja, Juan Roberto, porque es muy interesante. Esa gente que está votando por Cepeda, que votó por Petro, gran parte de ella, quiere un cambio. Pero ¿cómo va a ser un cambio un tipo que es de los de siempre? Cepeda lleva más de una década en el Congreso. ¿Saben que coinciden en las dos campañas? Los unos hablan de los nadie y los otros de los nunca. No, es que Cepeda, pero están equivocados porque Cepeda es de los de siempre. No te equivoques, lleva más de una década en el Congreso de la República. ¿Qué ha hecho el señor Cepeda? Nada. ¿Cuándo ha pagado una nómina? ¿Qué empresa ha creado? Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se supone que le va a llevar los cambios un tipo que pertenece al sistema, que está rodeado de una clase politiquera terrible y compradora de votos, por ejemplo, aquí en el Caribe, por solo dar un ejemplo, y que además de eso no tiene independencia ni política ni económica? Ante un gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿qué puede esperar la oposición? Yo no tengo ningún problema en respetar y darle garantías a la oposición siempre y cuando ellos ejerzan la oposición en el marco de la Constitución y la ley. Quien se salga del marco de la Constitución y la ley, sea oposición o nos apoye, o sea blanco, negro, indio, rosado, amarillo, le vamos a caer con toda la fuerza del Estado. ¿Cómo se van a manejar las protestas en el país? Las protestas están garantizadas por la Constitución, las protestas pacíficas. Lo que no voy a aceptar yo es terrorismo urbano, porque una cosa es la protesta pacífica y otra el terrorismo urbano para destruir la infraestructura, para atacar a la fuerza pública y para atacar la vida, honra y bienes del pueblo colombiano. El que salga a hacer eso lo voy a contener con toda la fuerza del Estado y la fuerza de las leyes de la República. La gente puede marchar sin tapar vías, sin destruir infraestructura, sin hacer desmanes. ¿O de cuándo acá se supone que el terrorismo urbano puede ser considerado como una protesta pacífica? No lo acepto. Si se cumplen... Si la oposición actúa en el marco de la ley, tiene todas las garantías. Si se sale de ese marco, le vamos a hacer cumplir la ley que ellos pretenden desconocer. En caso de ganar las elecciones, otro tema que sale a flote es si el gobierno Petro permitirá o no un proceso de empalme. Si se cumplen los guarismos, repito, y si gana Abelardo de la Espriella la presidencia y José Manuel Restrepo la vicepresidencia, pues va a tocar hacer empalme. ¿Ya han pensado en eso? ¿En hacer empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro? Sí, te presento al director del empalme. ¿Cómo va a ser ese empalme? Suponiendo que haya empalme. Suponiendo que haya empalme, ¿cómo va a ser? Yo creo... Ah, bueno, ¿usted qué cree? Yo creo que esta gente no va a querer hacer empalme. Van a esconder información. Nos va a tocar meter una auditoría, incluso forense, para recuperar la información y una auditoría contable y financiera. Lo hubo cuando Juan Manuel Santos le entregó el gobierno a Iván Duque, cuando Iván Duque le entregó el gobierno a Gustavo Petro. ¿Qué lo hace pensar que Pero estás partiendo de un supuesto falso. ¿Qué te hace pensar a ti que quiere hacer empalme un tipo que no ha reconocido el triunfo de nosotros en primera vuelta a 15 días, 17 días de haber ganado en primera vuelta de manera contundente como lo hicimos José Manuel y yo? Ahora, a mí todo el mundo sabe que a mí Santos no me gusta, pero el tipo hizo su empalme como era. El mismo presidente Duque le hizo el empalme al señor Petro. Pero no se puede comparar a ningún político de la historia de Colombia con el señor Petro, que ha mostrado que siente un desdén absoluto por la Constitución y la ley, que no observa ninguna forma y que además es capaz de inventar lo que sea para salirse con la suya. Independientemente de eso, usted que va a ser el gerente del empalme, doctor Restrepo, ¿qué tiene en esa lista, en ese, excúseme la expresión, en ese cartapacio? A ver, yo lo que siento es que es muy importante entender que hoy la responsabilidad jurídica del proceso de empalme recae en el gobierno Petro. Así es. Lo primero que tiene que hacer el gobierno Petro es reconocer las elecciones, porque si no, no actuaría como un demócrata.
Lo segundo es que no puede intervenir en política como ha venido interviniendo hasta este momento. Y lo tercero es que tiene que ser transparente sobre la información. Hoy no tenemos transparencia en la información. Usted acaba de ver el marco fiscal de mediano plazo y seguramente hay deudas escondidas. En ese orden de ideas, lo primero que hay que garantizar es eso, el respeto y el apego a la ley. En la medida en que eso se dé, nosotros estaremos allí para garantizar transparencia y Colombia entera se tiene que enterar de lo que significa la entrega por parte del gobierno Petro. Y claro, eso significa que nosotros tenemos que hacer público, o sea, todos y cada uno de las vuelve una reuniones. auditoría. Ese empalme se realiza en cumplimiento de una ley de la República. Claro, eso le iba a preguntar, Claro. ¿y se vuelve una auditoría más que un empalme, si le estoy entendiendo? Es que nosotros vamos a tener que hacer las dos cosas. Las dos cosas, Tenemos de que manera tener, simultánea. revisar la información y además la entrega correspondiente. Y después habremos de contarle al pueblo colombiano, una vez tengamos toda la información, lo que encontremos. Aquí tendremos que ser muy transparentes, porque muy seguramente van a intentar escondernos información de lo que es el futuro del país. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría el gobierno de Abelardo de la Espriella? Si ganan las elecciones, doctor de la Espriella, deme 3 medidas que van a tomar apenas se posesione. Que usted diga, llego con 3 decisiones ya listas. Si soy elegido presidente... Hay decisiones muy importantes, pero te quiero contar que tenemos más de 90 decretos listos para firmar y suscribir el mismo día de la posesión. En materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud y en materia de educación. Nos metemos ya en los temas. En seguridad, ¿cuál va a ser la prioridad? Yo creo que lo fundamental es empezar a fumigar toda la fuente primigenia de todas las violencias en Colombia, que son las 330.000 hectáreas de coca. ¿Vuelve la aspersión aérea? Claro, sin violar la decisión de la Corte Constitucional. Eso le iba a porque preguntar, la Corte porque hay una decisión de la Constitucional Corte. ha dicho que no con glifosato, lo podemos hacer con bioherbicidas. ¿De acuerdo? Valen 3 veces más, pero son incluso más efectivos. Ese es un decreto, ¿no? Sí, claro, Que eso arranca. tenemos que revisarlo. ¿Qué más en esa auditoría del orden público tiene listo ya como decreto si llega a ser presidente ya el 7 de agosto posesionado? Por ejemplo, derogar el último decreto que ha sacado Petro antes de ayer, en donde le amarra las manos y los pies a la fuerza pública para que no puedan actuar y hacer operaciones en zonas rojas. ¿Ustedes vieron esa locura? Lo acaba de expedir antes de ayer. ¿Para qué lo hacen? Para que los ilegales puedan presionar a los votantes. Nosotros tenemos que entrar a revisar todas las actuaciones de este gobierno que han sido nefastas para el tema de seguridad, para el tema de salud, para los temas económicos. Es decir, vamos a encontrar una cosa muy compleja, pero bueno, Dios le pone sus batallas más complejas a sus mejores soldados. ¿Ya tiene el nombre, ya tiene pensado, si es elegido presidente, quién va a ser el ministro o la ministra de Defensa? Sí, hemos estado hablando con José Manuel la conformación del gabinete. Pero como te digo, lo más importante ahora es sacar 2 millones de votos el domingo. Y en eso es en lo que estamos concentrados. 2 millones de votos más. Es decir, de 13 millones y medio a 14 millones de votos para derrotar contundentemente al heredero de la FARC, al heredero del régimen, al heredero del ELN. Y entre más amplio sea ese margen, es importante que lo sepan los televidentes, entre más amplia sea la victoria y le saquemos más votos al heredero, menos posibilidades tienen ellos de incendiar el país porque más contundente es la derrota. En caso de que el nuevo presidente de Colombia sea Abelardo de la Espriella, surgen interrogantes sobre los temas que requerirían acción inmediata. En esos decretos, ¿qué viene de primero como medidas que van a adoptar en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo? A ver, lo que nosotros vamos a encontrar es un país que está entregándose con la olla raspada. Se van a llevar la olla y la van a dejar empeñada. Las cifras del marco fiscal más recientes demuestran que el país tiene un problema severo en materia fiscal. Un país que le cuesta, para hacerlo sencillo a los colombianos, 545 billones, pero que los ingresos son 300. Es decir, tiene una diferencia de 245 billones. ¿Qué hace el gobierno? Se endeuda y se sobreendeuda. ¿Y qué ha venido haciendo el gobierno Petro? Ser el campeón de la deuda bruta en la historia del país. Ayer el doctor de la Espriella le dijo a Néstor Morales, hay que renegociar la deuda. Refinanciar. Refinanciar. Sí. Sí, eso es, Esa refinanciación. Son dos conceptos diferentes. Claro, ¿qué significa en términos financieros y cómo nos pone en el datacrédito es mundial? lo mismo que haría usted en su casa. Si usted sobreendeuda al país y además de eso le incrementan los intereses de la deuda porque usted se vuelve mala paga, ¿qué es lo que hace uno normalmente cuando llega a la casa
si llega ¿A cuánto a plazo solucionar más el problema. se puede Yo soy su refinanciar asesor eso? financiero, llego a su casa y le digo, tranquilo, hermano, lo que tiene que hacer es buscar un mecanismo de refinanciación de esa deuda para pagar menos intereses. ¿Por qué? Porque a partir de ahora tenemos un plan ordenado de manejo de mis finanzas Usted dijo ayer, le personales. dijo también a Néstor en la entrevista en Blue, que ya habían hablado con bancos, con gobiernos. Sí, hay. Es decir, se está facilitando el tema para refinanciar porque, esa deuda, claro, no porque renegociar. sí, mira, la confianza que hemos generado José Manuel y yo en el mercado ha sido muy importante. Y el impacto económico que ha tenido eso para las finanzas públicas ha sido realmente trascendental. Nosotros hemos recibido muchos mensajes de la banca internacional que quieren ayudar en ese propósito. Además, cuando se sabe que hay una fórmula que respeta la institucionalidad, las formas democráticas, y además de eso va a darle seguridad física y seguridad jurídica al país, pues la confianza inversionista florece. Y eso es lo que está pasando. Hemos tenido ya conversaciones con la banca internacional y con algunos miembros del gobierno americano que hemos venido hablando del tema también. Pero eso es lo que corresponde. Se puede, en términos suyos de asesor, el gobierno americano, ya vamos a hablar de la relación con Estados Unidos, en este tema puntual de la deuda, doctor Restrepo, ¿se puede volver un mejor fiador nuestro y decir, venga, les ayudo a renegociar, refinanciar esa deuda? Es que yo creo que en general nosotros ya estamos enviando una señal de tranquilidad. Claro. En enero del 2022 nos endeudamos Trump, ¿no? al 7%. Hoy nos endeudamos al 15%. ¿A cuánto aspiramos a bajar la tasa? No, volver de nuevo al 7%. Claro. Es que solo con la decisión del pueblo colombiano de que ganara el Tigre Abelardo de la Espriella, nos ahorramos 200 puntos básicos, o sea, 2 puntos porcentuales. Solo con esa decisión. Solo esa decisión, si fuera todo el año, le representa al país un ahorro de 18 billones de pesos. Eso a nivel macro es fundamental y fue, repito, una noticia grande, gorda, gruesa que dio usted ayer en esa entrevista con Néstor. En un país donde el costo de vida sigue en aumento, las soluciones se vuelven urgentes. ¿Cómo se baja el costo de vida? ¿Qué hacer para la gente y qué tiene pensado el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? Lo primero que hay que hacer es organizar las finanzas públicas, Juan Roberto. Si nosotros no organizamos la casa... El famoso Claro, tijeretazo. claro, por supuesto. Hay que organizar las finanzas públicas, hacer un recorte en los 4 años, simplificar todo, poner a funcionar todos los motores de la economía que están hoy detenidos. ¿Cómo es posible que un país con este hueco fiscal se dé el lujo de tener al motor más importante, que es el motor de los hidrocarburos, la minería, la energía, completamente parado? Entonces hay que activar ese motor, hay que activar el motor de la construcción y de la infraestructura, que genera muchísimo trabajo. ¿Vuelven los subsidios a la visa, a la vivienda de interés social? Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, si tú empiezas a hacer lo que hay que hacer para que el gasto público no sea derroche, y además de eso empiezas a dar seguridad a la inversión física y jurídica, pues entonces viene más confianza inversionista, viene empleo de mejor calidad y mejora el bolsillo de los colombianos. Ahora bien, lo hemos dicho siempre con José Manuel, sobre la mesa hay una cantidad de plata que nosotros tenemos que recoger y devolvérsela al bolsillo de la gente. 120 billones de Es que pesos. hay 130 o 120 billones de pesos en exenciones tributarias. Tenemos en exenciones, o gasto tributario 100 billones. Tenemos 100 billones entre evasión y contrabando. 90 en corrupción. 150 y 100 ¿Eso va a billones. tener la reforma tributaria que van a presentar cuando lleguen? Si llegan al Nosotros al lo que vamos a gobierno. presentar es un plan de ajuste fiscal. Un plan de ajuste fiscal que ordene las finanzas públicas, que libere los recursos que se están apropiando a otros, corrupción, Así es. evasión, contrabando, y una gran apuesta de crecimiento económico. Es que la pregunta de los precios, ¿cómo se solucionan los excesos en precios? Controlando el exceso fiscal y generando más oferta. En medio de las tensiones actuales con el Banco de la República, surge la pregunta sobre la relación con el nuevo gobierno. Tenemos un principio que es el principio de patriotismo constitucional, respeto profundo a la Constitución Así política, y la autonomía de la banca la vamos a respetar, cosa que Cepeda no la ha respetado. No vamos a ser constituyentes. Porque en la propuesta de su constituyente está la destrucción de la autonomía. Dicen, no, nos No, vamos a meter a cambiar la Constitución. Que quede claro, no vamos a ser constituyentes, bajo ninguna circunstancia. Y vamos a respetar la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República y vamos a respetar la autonomía de las otras ramas del poder público. Mira, Juan Roberto, la línea de lo que debe ser el país la tiraron nuestros padres fundadores. El Libertador dijo libertad y orden, y el general Santander dijo imperio de la ley. Nosotros nos sujetamos a eso. Nosotros respetamos el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y vamos a trabajar en el marco constitucional ya existente. No vamos a
a tratar de hacer asamblea constituyente. Yo no me voy a reelegir por más bien que me vaya, absolutamente nada. Pero sí, vamos a respetar la independencia. El tamaño del Estado y la necesidad de un recorte vuelven al centro del debate. Ya han hablado mucho sobre el tema del recorte, que hay que recortar el Estado. ¿Calculan que cuánto se tiene que recortar? Es que lo que nosotros... Porque ha habido algunas cifras. Pero que hay que revisar qué nos dejan primero. Claro. ¿Y qué cálculo tiene, doctor Restrepo? Es que lo que nosotros tenemos absolutamente claro es que para que el país sea viable, tiene que lograr superávit fiscal primario. Que para explicárselo a los colombianos, la diferencia entre ingresos y gastos sin gasto financiero. Ese es el primer error que hay que corregir de este gobierno, claro, que en solo 2 años pasó de tener casi superávit fiscal primario a tener déficit primario de casi 3.5% del PIB. Es decir, ahí por lo menos significaría del orden de 50, 60 billones. Eso hay que lograrlo muy rápidamente. ¿El recorte? El recorte. Pero no es un recorte, es un esfuerzo en donde hay control de evasión, claro, control de contrabando, control de corrupción, por donde hay fácilmente 250 billones de pesos. Y además implementar bien la ley del Sistema General de Participación, o sea, la ley de competencias. El de las regiones, el de la plata, claro, que hay que transferir. Claro, porque tú le mandas competencia a los entes territoriales. Ahí. Ahora, te quiero decir algo por encima, por ejemplo, sin entrar a ver la realidad, porque nosotros no podemos hablar, sacaron una lista de instituciones que supuestamente íbamos a liquidar, la cual es falsa. Le pregunto porque pero es falsa, porque hay ¿cómo una puedes tú? No es de nosotros. No es de nosotros. ¿A quién se le ocurre que vamos a liquidar el SENA y el ICETEX? Todo lo contrario. Los vamos a fortalecer porque este gobierno se los robó y los quebró. ¿Y tienen un cálculo de cuánta gente puede salir del Estado? Pero déjame decirte eso. Primero tenemos que conocer la realidad que nos deja. Que sabemos que es desastrosa, pero puede ser peor incluso de lo que pensamos nosotros. Lo que te puedo decir por encima, hombre, no hay derecho a que haya tantos ministerios, ¿no? Por encima, ¿qué hacemos nosotros con tantas embajadas? ¿Cuántos se pueden recortar? Por lo menos la mitad. ¿La mitad? Sí, de ministerio, claro, por supuesto. Es que hay unas cosas ahí que no... O sea, tienen proyectado la mitad. Hay que revisarlo, pero te digo por encima sin conocer el fondo de todo. ¿Embajadas? Claro, tú sabes la cantidad de embajadas que no... Y en este gobierno se abrieron otras, mandan ahí a unos politiqueros a jubilarse y a tomar whisky y a hablar paja en unos cócteles. No, señor. Nosotros vamos a simplificar eso y donde haya de verdad necesidad vamos a tener embajadores que no serán burócratas, sino vendedores de los productos colombianos, a saber, petróleo, esmeraldas, café, coco, cacao, todo lo que nosotros producimos. ¿Para qué? Para hacer lo que corresponde para recuperar nuestra economía. Necesitamos agentes comerciales en esa embajada, no burócratas que se vayan a jubilar. Entonces, para saber qué es lo que hay que hacer, tenemos que llegar. Los subsidios siguen. ¿Qué pasa con los subsidios? Y se lo pregunto porque mucha gente naturalmente, adulto mayor. Nuestro programa de gobierno es el único programa de gobierno que puso de presente a los más vulnerables primero. Por lo tanto, todos los programas sociales los vamos a sostener. Incluso algunos los vamos a incrementar. Claro. Adultos mayores de 250.000 a 400.000 pesos. Hay otros subsidios que se han utilizado para que unos jóvenes se dediquen a delinquir. Algunos de ellos terminaron incluso supuestamente involucrados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Por Dios, mucho mejor darle ese recurso a las mujeres cuidadoras. O a los viejitos. A las mujeres vulnerables, cabeza de familia. Plata para las fuerzas militares, perdón, me devuelvo porque ese es un tema clave. Y te voy a decir porque es importante, porque nuestro programa de seguridad es fundamental, Juan Roberto. No solamente estamos pensando en la seguridad en la zona rural, que la vamos a recuperar con retoma del territorio, fortaleciendo a nuestra fuerza pública con armas de primera generación, tecnología, para todo eso necesita plata y presupuesto. Y vamos a hacer lo propio en los barrios de Colombia. ¿Cómo? Con un primer anillo de seguridad para cada barrio, que incluye aumento de pie de fuerza de la policía. Vamos a incorporar ese primer anillo a los miembros de la reserva y a los miembros de los veteranos que están ahí, tienen experiencia, tenemos que hacer que nos ayuden con eso. 2, vamos a poner cámaras con identificación facial en todos los lugares públicos, incluyendo el transporte público, para que las mujeres salgan tranquilas a la calle y no las acosen. 4, vamos a establecer una ruta rápida de acción de la policía y judicial para que se tramite rápido el tema de aquellos que violan la ley, de los delincuentes, con una reforma legal que implique que el reincidente, aun cuando sea un robo de menor cuantía, no salga a los 2 días a seguir delinquiendo. Y 4, vamos a unir todas esas cámaras, además con drones de vigilancia, a un centro
que recibe toda esa información y que identifica facialmente a esos bandidos. Hoy eso no está utilizando. ¿Cuánto puede valer ese plan? Eso vale una plata, pero tenemos plata en la mesa. Tenemos plata de la evasión. Es decir, va a haber más plata para la fuerza pública. Claro, ahora, son dos fases. Mire porque que fíjate, los alcaldes dicen, en las ciudades dicen, esa es una de las quejas más recurrentes, dicen, necesitamos más pie de fuerza de la policía. Pero lo vamos a hacer. Necesitamos más cámaras. Lo vamos a hacer. Mira, el problema, por ejemplo, del Y narcoterrorismo. que eso depende del gobierno Te doy nacional. un dato. El problema del narcoterrorismo en Colombia se está produciendo cerca del 80% de la cocaína del mundo. ¿Eso qué significa en plata blanca? Que el problema de seguridad nacional que genera la droga no solamente es para Colombia, también es para Estados Unidos, Europa. Pero perdóname, te voy a explicar por qué. ¿Qué quiere decir eso? Si el problema es para otros países, esos países nos tienen que ayudar a combatir el... Ahí voy con la siguiente pregunta para seguir hablando de plata, doctor. Con presupuesto, como se hizo el Plan Colombia, Claro. que nosotros queremos denominar el Plan Patriota. Sí,